El compañero me venía diciendo que estaban armando un ciclo de charlas, de conferencias, de debate abierto con el tema de la construcción del futuro, con el tema de debatir el futuro, y bueno, y que había varios encuentros, y me pidió hace mucho tiempo ya si podía hacer el cierre. Después se pusieron a buscar un lugar, yo le di una fecha y una hora. Fíjense que esta hora a la que convocamos tiene que ver con que vengo de Punta Indio, de laburar, de gobernador de la provincia de Buenos Aires, abriendo una escuela. Cuando esas olas o esas corrientes de opinión, o por decir así, maniobras de marketing, sobre todo las que están destinadas a que la fuerza política, el campo popular, se sienta desilusionado, decepcionado, cansado, harto y baje los brazos cada vez que... Por cierto, quiero hacer una aclaración porque ya adelanté una parte para que no me llamen malintencionado. Este tipo se las da de abrir escuelas, se las da de abrir hospitales, pero no te habla de las condiciones en las que se encuentran ya los hospitales existentes. ¿De qué chota, como bonaerense o como persona con dos dedos de frente, me sirve que vos abras una nueva escuela cuando las miles que tenés están una peor que la otra y se te cae el techo a pedazos? ¿De qué chota te sirve? ¿Por qué no, en vez de abrir nuevas escuelas, arreglás las que ya tenés? Porque no llama la atención decir arreglé escuelas como inauguré escuelas. Es una cuestión marketinera política asquerosa que por suerte hoy en día ya no rinde tanto como en el pasado, porque ya hoy en día la gente escucha esto, sabe la realidad de las escuelas y la salud en Argentina, más concretamente de justamente Buenos Aires, y obviamente eso ya no cala con la misma fuerza que por ahí calaba en algún momento. Se intenta instalar, bueno, a la gente de la política ya no le importa nada, estamos en un momento de movilización, qué sé yo creo que se corre un riesgo muy grande, que es que quienes tienen la responsabilidad de organizar, de coordinar, de preparar, se la crean, ¿no? Cuando son maniobras de nuestros adversarios, cuando son maniobras encaminadas a generar un estado de ánimo derrotista, el derrotismo, ¿no? El derrotismo. Y bueno, hay muchas manifestaciones. El otro día el Coliseo también se llenó, dimos una charla sobre también cuestiones medio áridas de formación política, áridas pero para mí muy importantes, muy interesantes. Así que yo, sin saber que esta iba a ser esta fecha, donde pasan tantas cosas a la vez, hay tanta expectativa, había preparado un pequeño diagrama de las cosas que quería compartir con ustedes. Sé que en los otros encuentros hubo alguna economía, otros temas. Llevaron como 2 horas, pensaba reducirlo más, pero no voy a desistir de ese programa, no voy a desistir de ese plan. Voy a hablar un poco de lo que tenía planificado armar y voy a honrar lo que estamos haciendo hoy, que es dar un encuentro de formación política o participar de alguna manera en un debate acerca de las cuestiones políticas del presente. Es decir, que no es esta una conferencia de prensa, ni es un anuncio, ni es una tribuna, es un encuentro de formación política. Lamento decepcionar a muchos, pero capaz que aprovechamos para algún desprevenido, que algún desprevenido pueda escuchar estas cosas, reflexionar un poco más y salir de ese tiro de afloje. Obviamente voy a dar opiniones polémicas, no sé que esto va a ser, de nuevo, bastante escuchado en otras claves, pero me voy a ceñir al programa original y a la invitación original. Así que pensaba hablar, y lo voy a hacer un esfuerzo de brevedad. Che, todo esto es introducción. Me mata el pensaba hablar, probablemente hable, voy a hablar seguramente de esto, pero nunca habla. Porque tengo muchas reflexiones y opiniones mías, No, bueno, vas a tener opiniones ajenas, pedazo de pelotudo. hipótesis, tesis sobre lo que está pasando, polémicas algunas, la gran mayoría, que no necesariamente Segunda vez que dice polémica. Ya parece fartuadoso este pelotudo. compartimos, pero bueno, quería ponerla sobre la mesa porque es un poco como yo y varios compañeros y los que tenemos oportunidad de hablar, estamos pensando el presente. Así que quiero hablar un poco de la situación internacional, lo voy a hacer muy brevemente, pero quiero hablar de la situación internacional. Primero porque estoy convencido de su importancia, segundo porque somos peronistas y sabemos que para Perón la política es antes que nada política internacional. Y que nada se entiende mal y se erra si no se tiene en cuenta un contexto que esté un poquito más encima del diario del día, o de los tweets de hace 2 horas, o de tal cosa, tal otro, de tal reunión o de tal otra. Así que... Sí, 20 minutos de intro, re larga la hace. No, mal. Vamos a hablar de política internacional. Bueno, vamos a ver qué dice. Quería ponerlo un poco en ese marco, a eso me dedico. No me especializo en política internacional, pero vamos a ver si dice alguna boludez justamente. A ver, creo que, aunque no esté especializado en política internacional, cualquier persona que vea la gente que estamos analizando, que es justamente Kicillof, sabe que cualquier cosa que diga, o probablemente en cualquier capítulo que toque, va a decir alguna pelotudez, porque justamente, ¿qué se puede esperar más de burro que una patada, no? Dediqué en la exposición que hice... Che, Naruto tiene menos relleno, te juro, en el curso de formación que organizó Julio, que aprovecho para decir que se va a repetir y que también voy a participar. Lo adelantan más, es que no está diciendo nada, literal. Vamos a avanzar un poco, a ver. Uno de los volantazos más grandes del último tiempo, ¿no? De los últimos tiempos, de las últimas décadas probablemente. Obviamente que pasa desapercibido en el marco de tantas novedades y tantos líos, pero Trump ayer, veremos cómo se desenvuelve, pero dio inicio a una suerte de nueva etapa y nueva era. Dio inicio. Si va a pasar, no va a pasar, qué profundidad tiene, qué prolongación. Lo de Trump es una cosa que, dejando de lado la boludez o la opinión que tenga Kicillof, no vamos a hablar antes de tiempo porque por ahí coincido.
puede pasar. Un reloj roto da bien 2 veces al día la hora. Es que no me gusta el tema de proteccionismo, obviamente. No me parece que sea correcto lo que está haciendo Trump con el tema de castigar justamente a otros países con aranceles justamente por los dirigentes políticos. Caso diferente sería el caso de Petro, que las diferencias políticas llevaron a Petro a hacer un acto en contra del Estado justamente de Estados Unidos y devolvió un avión lleno de gente que había cometido delitos de su país, originarios de Colombia, justamente porque nada, no le gustaba que Trump sea la persona que le envíe el avión, porque se ha demostrado que es una cosa que se viene haciendo desde hace años, el hecho de enviar gente que cometió delitos originarios de Colombia en aviones militares, las formas que se venían enviando, y él no tuvo ningún problema durante la dirigencia de Biden en recibir justamente a colombianos repatriados de esa forma hasta que asumió Trump. Y ahí no me parece mal que tengas que poner alguna sanción, no me parece que sea lo correcto normalizar que las sanciones sean aranceles concretamente, pero bueno, entiendo que es una herramienta política al fin y al cabo, y en ese caso el que le había empezado era Petro, obviamente ahí estamos hablando de un caso diferente, ¿no? Pero el hecho de castigar y premiar con aranceles a diestra y siniestra a todo el mundo no es una estrategia política que yo veo con buenos ojos, como liberal. ¿Cómo sigue? No lo sé, pero esa fue la intención. Ayer Trump... Pero este de acá no es peronista. Justamente una cosa que debería defender es el tema de los aranceles, un peronista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice. Anunció que era el día de la liberación de Estados Unidos. Y escuchen por dónde estábamos y quiénes somos. Dijo que se iniciaba la independencia económica de los Estados Unidos, que estaba haciendo la declaración de la independencia económica. Ustedes recordarán que Perón planteó después de la independencia de 1816 que hacía falta una independencia económica y declaramos en Argentina la independencia económica. Bueno, Trump ayer declaró la independencia económica de la primera potencia mundial. Y bueno, si le carga tantas tintas y juega una carta tan fuerte, algo estará pasando. Y él mismo registra, y la política norteamericana y mundial, registran que está pasando algo que sea digno de ponerle un rótulo así de grande, así de ampuloso. Ayer Trump... Acá dice Darío: Petro, Sheinbaum, Maduro y Lula domados. Petro sí, Sheinbaum puede ser. Maduro, al fin y al cabo, terminaron sacándole algunas cuestiones. Ahora, por ejemplo, el tema del petróleo, creo que vuelve a poder exportar lo que vendría a ser Venezuela, el petróleo a Estados Unidos. Entonces, sí, no, o sea, depende. Obviamente Trump juega con los intereses de Estados Unidos y si puede conseguir más barato, mejor. Pero el problema es que justamente esa decisión en particular choca con todo lo que viene haciendo con el tema de los controles, los aranceles y todo lo demás. Trump cambió el curso de la política económica norteamericana, eso es cierto, de las últimas décadas, con el anuncio de ella. No es que antes no se hubiera prefigurado, no es que los primeros días desde la asunción de Trump se está empezando a ver, no es que la primera presidencia de Trump, eso también muy llamativo. Trump acusó a todos los gobiernos anteriores de hacer todo mal, y recordemos que el anteúltimo gobierno anterior fue el mismo. Vos no podés ser tan pelotudo, hermano. No podés ser tan pelotudo. Ya, dejémoslo Dijo, ahí. todos los que me presidieron hicieron todo mal. Obviamente no se está incluyendo en ese todo. Ay, no. Ese es el argumento, boludo. Y omitió decir que uno de ellos era el mismo en su primera presidencia. Va, te lo tiene que aclarar porque si no, no entendés que no se está refiriendo al mismo cuando dice eso. Pero en algún punto tiene razón, porque lo que anunció Trump hoy es muy distinto de lo que hizo Trump en su primera presidencia. Eso puede O sea ser. que estamos ante un cambio, un grito, dice él, de liberación de Estados Unidos. Se liberó Estados Unidos y declaró su independencia económica. O sea, ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Bueno, en concreto lo que hizo Trump es anunciar una batería de tarifas, de aranceles, ¿Correcto? a ni siquiera a determinados productos, a países enteros, casi a bloques de países, Correcto. muy, muy elevados. Entonces, obviamente, ¿qué es una tarifa? Un arancel, un impuesto a la importación. Un impuesto Que es algo que Kicillof debería defender como peronista. Calculo yo, ¿no? O sea, él estaría bancando esta decisión por parte de Trump, me imagino. a la importación. Quiere decir que se importa un bien o servicio del exterior y le pone un impuesto porcentual. Si sale 100 y el impuesto es de 10%, en Estados Unidos hay que pagar un 10%, o sea que sale 110. El tema es que declaró o anunció aranceles que llegan a cifras como 34%, 35%, aranceles muy, muy elevados. Casi en cielo despejado, de un día para el otro. Fíjense, si la economía argentina hiciera lo que hizo Trump ayer, poner aranceles de 30, 25 a todos los autos, a todos los automóviles que ingresan a Estados Unidos. Pero le puso a todos los productos chinos 34. Le puso a los productos europeos que entran a la economía norteamericana 20%. Y después Milei festejaba, iba a decir uno de los papelones más grandes de su gobierno, pero es muy difícil el ranking de los papelones, pero... Habló el que acaba de comprar literalmente el Tito para justamente patrullar veredas de las plazas. O sea, compró autitos eléctricos, que son una mini garchita, para patrullar plazas. Que eso obviamente no puede ni perseguir ni a una persona corriendo, ni a una persona en bicicleta, ni siquiera a una persona, obviamente, ni hablemos en moto. Come to
O sea, compró autitos eléctricos por 22 millones, no sé cuánto compró, una locura, al pedo, porque la verdad que ese gasto no se justifica bajo ningún término. Estás justamente hablando de el ranking de las peores pelotudeces que hizo una persona que logró sacar al país de la mierda en que la dejó el gobierno tuyo, que fue el anterior. Es muy difícil, ¿no? El top 10 ya está ocupado, así que... Pero ayer festejaba que por su amistad con Trump y todo el trabajo que ha hecho, de trabajo, digamos, de succión de calzado, ¿no? Lamer bota, como viene haciendo, pero anunció... ¿Alguien me puede recordar cómo Kicillof logró ser gobernador? Que no sea chupándole la concha a Cristina. Pero igual así, o sea, falso. Bajo ningún término, en ningún momento se le está chupando las medias. Lo que sí se hace es buscar una alineación estratégica y alianzas. Vos cuando asumís, generalmente, sabés con qué países te alineás y con qué países no te alineás. ¿Con qué países no te alineás? Con dictaduras, como por ejemplo Venezuela, sería un ejemplo, que no sería un buen ejemplo porque en tu caso, cuando los que están dirigiendo tu partido llegaron al poder, se aliaron justamente con los peores países y más asquerosos cuyas dirigencias son justamente dictaduras. Cuba, por ejemplo, otra. Así que nada, o sea, es una especie de alineación, que obviamente hay cosas que están mal, que yo creo que se debería criticar, pero bueno, por ahí de forma pública no se puede hacer debido a la justamente al dónde te estás alineando vos. Que aún así, yo te lo digo, a mí me parece mal lo que está haciendo Donald Trump. Dijo Milei que había sido beneficiado por ese vínculo especial de obsecuencia. No sé igual si estoy mal, pero ahora la cosa anda todo mal entre Kicillof y Cristina. Mirá, yo tengo gente metida o sea, conozco gente que está muy metida en este tema de la política y son seguidores justamente de este pelotudo. Y al parecer la cosa estaba jodida hace unos meses y ahora como que se amigaron de vuelta como para por lo menos ir juntos en las legislativas. Obviamente no ellos como, ¿cómo se dice? No ellos como... candidatos, pero sí como referentes de las listas que se van a presentar desde Unión por la Patria o ya directamente el justicialismo. Teniendo en cuenta que Cristina ahora es la presidenta del Partido Justicialista. De obsecuencia que entabló con Estados Unidos, particularmente con Trump. Bueno, el 10% de arancel que le puso a Argentina lo tiene también el gobierno de Petro, que en lugar de humillarse, cuando Trump... No, el gobierno de Petro no se tuvo que humillar por Trump, se humilló solito el mogólico. Cuando pasó lo de los aviones que fueron devueltos con las personas que habían justamente cometido delitos, que eran colombianos, en Estados Unidos, Petro subió 35 tweets diciendo una pelotudez detrás de otra que ni siquiera hizo falta intervención de alguna de Trump. Eso sí, es correcto. O sea, también hay que pensar que, pese a que se humilló solito, nos están poniendo en la misma situación que un país que justamente no cumple con sus justamente obligaciones, que sería el hecho de repatriar a aquellos que cometen delitos en otros países. Es curioso eso, no me copa, la verdad me parece que es un poco una patada en el orto, y es correcto en ese sentido, pero tampoco vamos a decir que Petro salió aereoso de ese conflicto cuando literalmente él solito se humilló. Hace algo que perjudica a Colombia, lo enfrentó. Lo tiene el mismo arancel Lula. ¿Qué hizo algo que, o sea, para este pelotudo el hecho de que personas de tu país que cometen delitos en otros países sean devueltas a tu país, es algo que perjudica a tu país? Dios mío, me estoy cagando de calor. Que teóricamente es, según Milei, un comunista, Petro, no puedes estar 5 minutos sin humillarte solo. un socialista. Lo tiene también Boric, que también tuvo sus enfrentamientos con Estados Unidos. Boric, todo lo que vos quieras, puede tener una alineación ideológica diferente a la de Milei, pero por lo menos a nivel institucional cumple con las obligaciones de su estado. Es como, es la verdad, hasta los mismos comunistas de Chile lo odian por ser bastante tibio. Hola, buenas, Jero, ¿cómo estás? Joel. Acá llegando de mi internado, práctica profesional, a escucharte y comer algo. Bueno, bienvenido y que disfrutes el directo, hermano. O sea que para Milei lo que hubo ayer, la verdad, es la comprobación de que la política de sumisión, se llamaba antes relaciones carnales para no poner en verbo esas palabras, pero esa política no le ha servido a Milei absolutamente de nada en materia de vínculo comercial con Estados Unidos. Le clavó el arancel como le clavó a muchísimos países de América Latina, más o menos en la misma condición, le guste a Trump, no le guste a Trump, el presidente sea o no chupamedias de Trump. Es decir, que lo de ayer, tratar de festejar el fracaso de la política exterior de Milei que observamos ayer, la verdad que llama la atención. Pero, ¿cuál es el punto?
Trump declaró que casi todos los productos de importación de Estados Unidos van a tener un impuesto, una tarifa, un arancel a las importaciones. Básicamente está aplicando proteccionismo Trump. La verdad no banco, obviamente. Y tampoco está bueno que nos claven un arancel del 10%, pero bueno, o sea, son las políticas internas de Estados Unidos en cuanto a lo económico. La verdad que bastante desacertado, pero es algo generalizado como para decir, ay, mirá, lamerle las botas. No, justamente lo que está demostrando es que no hay ningún tipo de favoritismo. Y tampoco se le ha dado a Estados Unidos ningún tipo de favoritismo desde parte de aranceles o libre importación o cualquier tipo de estas cuestiones a Estados Unidos como tal. Por ahí a alguna empresa en algún momento se le puede dar alguna especie de exención fiscal o algo así, pero no a Estados Unidos. Entonces, a mí no me parece que tampoco Milei esté haciendo nada desde lo económico como para favorecer a Estados Unidos, como para que Estados Unidos nos favorezca a nosotros desde lo económico. Justamente creo que lo que demuestra es todo lo contrario de lo que está diciendo el pelotudo este. Es una novedad. Siendo economista, digo, una novedad relevante. Casi nos olvidamos esa parte de que es economista, ¿no? Importantísimo. Parteaguas. Por varios motivos. Es decir, cambia la organización del mundo. Obviamente no es este hecho. Es una sucesión de hechos, un cambio de movimientos de capas tectónicas, de cuestiones políticas, económicas, de moneda. Son montones de cosas. Pero esto de ayer fue una declaración fuerte, un grito. Y un cambio muy fuerte en las condiciones del comercio mundial. Estados Unidos declaró el fin del libre cambio, el fin del libre mercado. Y esto, obviamente, yo tratando de ser muy breve, porque se pueden decir un montón de cosas sobre por qué ahora y por qué de esta manera, y cuáles son los antecedentes, y cuáles son las causas que uno podría gozar, pero sí lo que quiero decir es que es una especie de detonación. Y digo detonación porque ustedes saben que la palabra... Es falso que Estados Unidos no sea como el libre comercio por defecto, o sea, el país del libre comercio. Estados Unidos viene clavando aranceles desde hace bastante tiempo. Lo que se está haciendo ahora es unos aranceles estandarizados y generalizados por países o bloques de países, que es como dice Kicillof, que eso es cierto. Pero decir que pasó de que ser un país que no tiene aranceles a un país que le pone aranceles a todo el mundo es una pelotudez más grande que una casa. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de rigor científico. Es justamente agarrar y tirar toda la mierda de la historia de Estados Unidos. Yo creo lo que fuma este tipo. O sea, literal. La palabra guerra puede ser una guerra convencional, una guerra militar, pero también se ha hablado históricamente de guerra de monedas en economía. ¿Cómo sería la guerra de monedas? Devaluar la moneda, uno, para conseguir una ventaja, abaratar los productos propios y poder entrar a otro mercado y tener alguna ganancia. O guerras comerciales. Las guerras comerciales son instrumentos económicos para favorecer las ventas tuyas y entorpecer los ingresos de productos importados. A ver, vos devaluando la moneda sí te volvés barato para el mundo. Pero eso no te favorece a vos porque le bajás tus salarios. O sea, es lo que estás. O sea, justamente lo que estás generando acá, lo que está mencionando acá Kicillof es justamente lo que venía haciendo Argentina desde los últimos años, básicamente. Al devaluar la moneda, lo que haces es que te volvés barato para el mundo, por ende, la gente puede comprar tus productos más baratos porque al tener menos poder adquisitivo, la gente no puede comprar productos más caros, por ende, se abaratan los costos y obviamente el producto también se vuelve menos, por así decirlo, pierde calidad, vamos a decirlo de esa forma, que es lo que podemos ver todos los que viven en Argentina de los últimos 20, 30 años, ¿no? Justamente, pero que sea esto una estrategia de la cual vos salgas airoso, me parece como una especie de, no sé, aseveración bastante interesante porque no lo veo bajo ningún término. Y lo de justamente lo segundo que menciona creo que es el hecho del proteccionismo. Justamente encarecer el producto que viene del exterior para que sea preferente el consumo interno. Lo cual tampoco sirve mucho porque justamente lo que se genera es que generas un ambiente en el cual el competidor interno tiene beneficios, por ende no necesita competir. Entonces, como sabe que haga lo que haga, su producto va a estar favorecido justamente por las políticas que hay en el país, no tiene que innovar, no tiene que mejorar su producto, es más, puede hasta poner su producto en declive y aún así lo van a seguir consumiendo porque va a ser preferente pese a los otros y no por una cuestión de competitividad, sino por una cuestión de justamente el hecho de que las políticas te favorecen. Todo eso era más o menos oculto, más o menos habitual, venía pasando, pero bueno, Trump ahora, a cara descubierta, acaba de No era oculto, discúlpame, pero no era oculto, era algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo. declarar una guerra comercial al mundo entero. Él dijo amigos y enemigos, y a veces nos trataba amigos y enemigos, y a veces nos trataban mejor los enemigos que los amigos. Así que le puso aranceles a Canadá, le puso arancel un poco más bajo que a Europa, al Reino Unido, a Inglaterra, del 10%, pero no se salvó nadie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, varias cosas. Sus efectos económicos lo pongo acá sin analizarlo mucho, pero quiero hablar de lo obvio. Si esto es importado y sale 100, y acá se paga, supongamos 100, y le ponen un arancel de 25%, mañana sale 125. Entonces los productos que son de importación forzosa del exterior se van a encarecer. ¿Cómo es esto de importación forzosa? La materia prima que no se produce acá.
por ejemplo, que sí o sí la necesitas de afuera. Naturalmente, por el arancel. Es decir, que habría que esperar, por lo menos como efecto inmediato, que los precios de todos esos productos importados, después hay mucho para evaluar, pero todo eso sube un montón en Estados Unidos, 25%, 30%. Es decir, que es un Sí, pero a ver, al fin y al cabo, vos decís importación forzosa. Por ahí las cosas que sean competitivas, es decir, que vos, por ejemplo, tengas mercado interno versus mercado externo, sí por ahí se va a ver perjudicado, obviamente. Pero la materia prima, justamente, que es algo que Estados Unidos por ahí de alguna forma u otra tiene que importar de forma forzosa como tal, al único que se va a perjudicar es el estadounidense promedio. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar sí o sí esa materia prima más cara. Y hay un montón de cosas que, por ejemplo, Estados Unidos que tiene industria. ¿Industria que hace? Necesita, ¿para qué? Una industria que necesita materia prima. Al fin y al cabo, todo va a lo mismo. Se va a encarecer el consumo interno de Estados Unidos. Y a lo único que va a perjudicar es justamente al estadounidense. Por ahí algunas industrias, sí, por ejemplo, que compiten con el mercado local de Estados Unidos con importaciones, sí. Lo que va a ocurrir es que probablemente se vea en una situación desfavorecida, vamos a decirlo así. Pero el que mayor lo va a sufrir esto es el estadounidense promedio, porque va a ver que un montón de cosas de origen importado o cosas que tienen insumos en su cadena de producción que sean importados se van a encarecer. Es decir, por ejemplo, imagínate, una empresa estadounidense fabrica anteojos y el plástico del marco de los anteojos lo importa de, yo qué sé, vamos a decir, Perú, por tirar algo. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber, obviamente, producción de plástico estadounidense, pero no va a ser el suficiente como para satisfacer la demanda de las industrias internas que se dedican a hacer productos con insumo de plástico. Entonces, sí o sí vas a tener que importarlo. Y al fin y al cabo, el que va a quedar perjudicado va a ser, obviamente, el estadounidense promedio, que cuando vaya a comprarse sus anteojos lo va a terminar comprando mucho más caro. ¿Por qué? Porque obviamente no existe una industria de plástico estadounidense que pueda solventar toda la demanda de todas las industrias de plástico que usan, perdón, de insumo del plástico en su cadena de producción. Entonces, esto, al no darse cuenta, Kicillof, porque es pelotudo, es justamente lo que venía haciéndose acá en Argentina y por ende los únicos perjudicados del proteccionismo que se instauró en Argentina durante los últimos años, justamente éramos nosotros los argentinos que terminábamos comprando cosas muchísimo más caras por el hecho de que no se abrían las importaciones. Y lo seguimos haciendo, ¿eh? Tampoco es que haya cambiado mucho con mi ley, eso también, ¿eh? Vamos a decirlo. Es un cimbronazo mayor, un terremoto en la economía norteamericana. Ah, lo reconoce como algo negativo encima. O sea, no es como que dice, bueno, pero el proteccionismo que, como nosotros somos peronistas, defendemos, lo va a aplicar en Estados Unidos, le va a ir mejor a Estados Unidos. Ni siquiera. O sea, cuando es para acá, el proteccionismo es algo bueno, pero cuando lo aplica a Estados Unidos, no, se va a ir a la mierda. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. Esto es cualquier cosa. No. Este tipo es objetivamente mogólico. ¿Cuál es el objetivo? Explícito. Presten mucha atención. Reindustrializar Estados Unidos. Crear trabajo. No funciona así. Si fuese así, nosotros seríamos el país más industrializado del mundo. Porque con el nivel de proteccionismo que mantuvimos en los últimos años y la nula industria que se hizo, justamente es la prueba empírica de que proteccionismo no es igual a mayor industria. Lo que es igual a proteccionismo es a mayor nivel de precios. El proteccionismo no te genera que se reindustrialice el país. No, lo que te genera es que se encarezca un país con los productos que son obviamente de origen importados. Trabajo en Estados Unidos. O que directamente haya productos que ya no lleguen a Estados Unidos. Como acá en Argentina hay productos que no llegan. Relocalizar empresas que se fueron al exterior en Estados Unidos. No, todo lo contrario, se te van a ir empresas. O sea, se te van a ir empresas a la mierda, porque las empresas necesitan insumos que vienen del extranjero. O sea, casi todos, si vos haces un seguimiento de casi todos los productos de los cuales Estados Unidos es líder, necesitan insumos externos. Entonces no le va a convenir llevar toda la industria a Estados Unidos por el nivel de aranceles que van a tener que pagarle a empresas que le venden sus insumos y materias primas. ¿Se entiende? Porque la industria local, o sea, lo que vendría a ser el nivel de industria local que se dedica a las materias primas, Estados Unidos no va a alcanzar para el nivel de justamente comercial que tiene Estados Unidos. Estás pidiendo que algo que competía y por ejemplo, imaginemos una cosa, vos tenías plástico de Estados Unidos que era el 20% y el 80% eran plásticos de distintos lados del mundo. Y ese 100% lo consumía empresas para insumos y para hacer sus industrias y demás. Ahora, el 20% tiene que satisfacer al 100% del resto de industrias. No le va a alcanzar las manos para hacer todo eso. Y no puede crear materia prima de la nada. O sea, ¿se entiende? No es como que, bueno, entonces se expande. Sí, pero ¿cómo te vas a expandir? Por ejemplo, hay muchos productos de materia prima que requieren que haya
un bien de natural, por ejemplo. Yo qué sé, pongamos el ejemplo, el litio, si vos querés. ¿Cómo va a ser el litio? Probablemente lo que vaya a pasar es que las cosas, por ejemplo, de origen electrónico, que requieran baterías, es decir, litio, que el litio, por más de que Estados Unidos ahora haya encontrado una fuente de litio nacional, por más de que haya ocurrido eso, probablemente se necesite importar litio de otros lados, como por ejemplo la fuente que tenemos compartida acá en Argentina. Y eso lo que va a hacer va a ser encarecer la industria de Estados Unidos. Es una pelotudez. Y que se abran nuevas empresas a una extranjera en Estados Unidos. Tomar buena nota de esta situación. Decime qué nuevas empresas industriales se generaron a raíz del proteccionismo en Argentina. Decime, nombrámelas, por favor, te lo suplico. Porque lo que tenemos es que el presidente, la principal potencia mundial, o la principal o segunda, depende la estadística con China, está La primera es China, si no recuerdo mal. planteando que su plan político es crear trabajo en Estados Unidos, que haya más producción, que se fabriquen los autos que se fabrican afuera en Estados Unidos, porque de corto plazo, ¿qué pasa? Si sube 35% o 25% importar un auto, puede ser que se genere un espacio de rentabilidad para producir ese auto en Estados Unidos. O sea que el propósito es relocalizar, traer la producción industrial a Estados Unidos que se fue. Mismo propósito que tenía el proteccionismo acá y no lo logró. En Estados Unidos, que se fue. Viva Perón, dice un pelotudo por ahí. Sí, las comparaciones históricas siempre son complicadas. Yo lo que simplemente quiero hacer, sin excederme de eso, es decir, este nuevo presidente, o viejo nuevo presidente de Estados Unidos, está haciendo algo que nunca se había hecho en el último tiempo. Pero peor. Entonces, ¿se entiende? Como efecto inmediato se presupone que van a subir los precios fuerte y no sé qué va a pasar con los salarios, con los ingresos. O sea, puede ser que haya un salto inflacionario en Estados Unidos, puede ser que eso no se ve reflejado en los salarios, pero entonces que haya una pérdida de poder adquisitivo para... A ver, vamos a sacar en claro qué es lo que va a pasar. Si se te encarecen aquellos productos que tenían insumos y materias primas importadas, que es lo lógico, porque ahora tiene un arancel, es decir, por ejemplo, el plástico te viene con un 10%, ponele, si vos querés, de impuestos de aranceles, cuando vos lo ingresas a tu país, eso se transfiere a precios. Es decir, la empresa dice, ahora me sale más caro el plástico, por ende voy a tener que transmitir este producto que ahora es más caro al precio final para no tocar mi ganancia, obviamente. Que igual se va a ver de alguna forma u otra vista perjudicada las ganancias, porque obviamente ahora lo que vamos a decir a continuación. Y es que, como lo transfiero esto a precios, y ahora muchos productos valen más, si vos estás justamente, por ejemplo, con un ingreso igual, vas a poder comprar menos cosas porque se encarecieron un montón de productos. ¿Se entiende? Al encarecerse los productos, vos podés comprar menos cosas, por ende, obviamente, algunas cosas que no sean de primera necesidad, dependiendo obviamente de las necesidades de cada una de las personas de Estados Unidos, van a dejar de ser consumidas porque cuando vos ya llega un momento donde las cosas se encarecen y hay cosas que vas a tener que dejar de consumir, obviamente algunas industrias se van a ver achicadas, que es lo que va a terminar ocurriendo. Es decir, va a terminar ocurriendo lo contrario a lo que dice el pelotudo de Kicillof, que se va a contraer la industria. Determinados bienes que se encarezcan, determinados bienes que son... Porque si yo les digo, mañana tienen que pagar todo un 25% más, exagerado, ¿no? ¿Van a poder comprar absolutamente todo lo que compraron el mes pasado? No, probablemente no. ¿Y qué pasa con aquellas industrias que no sean consumidas porque justamente tenés que cortar de algún lado? Y bueno, se van a contraer porque no van a tener ese ingreso que antes tenían. Industriales, pero también habló de los pequeños productores agropecuarios. Dijo, nos están estafando. Acá los productores de, no sé, lácteos, maíz, fruta, hortaliza, no ¿Se lo tiraron? Pará, que le están diciendo por la cucaracha, ¿qué tiene que decir? pecuarios. Dijo, nos están estafando. Acá los productores de, no sé, lácteos, Maíz, le dicen. maíz, fruta, hortaliza, no pueden producir en Estados Unidos porque vienen productos importados. Bueno, subamos los aranceles, encarezcamos lo importado, produzcámoslo acá. Y apunta a crear muchísimos puestos de trabajo y generar inversión y más industria. Pero ¿cómo haces? Por ejemplo, el ejemplo del maíz. Vos para plantar maíz, ¿qué necesitas? Terreno, ¿bien? ¿Te va a alcanzar el terreno en Estados Unidos suficiente? O sea, terreno fértil, obviamente, tiene que ser. Y, obviamente, maquinaria, un montón. O sea, teniendo en cuenta que necesitas, o sea, expandir. ¿Te va a alcanzar el terreno? Vamos a partir de la base. ¿El terreno para solventar toda la demanda de maíz que hay en Estados Unidos? Probablemente no. Sí va a expandirse un poco, probablemente. Sí, eso sí, probablemente. Pero aún así no vas a poder solventar toda la demanda. Y todo el resto de demanda que no se solventa de lo que es interno, se va a tener que solventar de lo externo. Y vas a terminar encareciendo industrias al fin y al cabo. O sea, no te va a convenir. Lo que vos ganás en lo que vendría a ser la expansión del maíz, lo perdés en un montón de otras industrias que tienen el maíz como insumo que no pudieron comprar el maíz. Además, ¿qué maíz van a comprar? Le van a comprar un maíz más caro. ¿Por qué? Porque ahora, como no tienen que competir,
o como la competencia está en desigualdad de condiciones, es decir, estás compitiendo una carrera contra una persona que le falta una pierna, no vas a correr tan rápido, no vas a dar tu 100% con una persona que va a estar viendo que está saltando en una piernita. No, vas a ir más lento, vas a ir trotando porque sabes que le ganás de camino. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que justamente al no tener que competir con intensidad, vas a poder justamente aumentar tus precios. ¿Por qué? Porque sabes que el que viene de afuera tiene un 10% de impuesto, entonces decís, bueno, le subo un 9%. Sigue conveniendo comprar el mío, al mismo tiempo gano más. Es lo lógico que pensaría cualquier empresario con dos dedos de frente. Y este pelotudo no lo puede pensar porque nunca estuvo de ese lado. Nunca hizo el ejercicio de empatía de ponerse en el papel de una persona que quiere hacer guita. Como la guita siempre caía de arriba del Estado, porque este tipo nunca laburó en el sector privado, obviamente, y tampoco hizo el ejercicio en ningún momento de ponerse a pensar como una persona que quiere hacer guita, porque la guita siempre vino de otros lugares, no puede entender esa simple cosa de que si yo estoy compitiendo contra alguien que tiene literalmente las dos piernas atadas, obviamente yo no voy a dar el 100%. Voy a hacer un producto por ahí hasta peor y hasta más caro, con tal de que tengo un margen de ganancia que ya estoy justamente asegurado. Y al mismo tiempo tengo ya el 100% de mi cosecha vendida porque sé que hay un montón de gente que quiere comprar. Y hay un montón de industrias que probablemente se vayan a la mierda gracias a esto. Varios comentarios sobre esto. Esta fue la medida de ayer, es totalmente disruptiva. Hoy a Trump está dividido, lo están algunos, ¿no? Eso. Por eso digo que no banco lo que está haciendo Trump. Hay que decir las cosas como son. Sosteniéndolo, hizo la presentación, lo hizo pasar a hablar al jefe, digamos, de uno de los sindicatos automotrices de Estados Unidos, que defendió esta medida. Tenía ahí productores, agropecuarios. O sea, planteó una política que él dijo, esto es el famoso Make America Great Again, hagamos grande de nuevo a Estados Unidos, y otra cosa que viene diciendo, América primero, América primero. No voy a hacer una apreciación sobre si esto está bien o está mal, simplemente quiero hacer... Deberías, porque literalmente esto es proteccionismo de manual. Tendrías que apoyar vos a Donald Trump en esta medida, justamente. Si sos coherente justamente con tu pensamiento ideológico. Pero como el peronismo se va transformando con el tiempo, entonces no hay un pensamiento ideológico fijo y no sabes en qué se está transformando hoy en día, bancar a Trump te puede salir caro, entonces no decimos nada. Hacer varios comentarios. Amigo, poné el audio normal. ¿Cómo es el audio normal, Federico? Primero, que esto va a contramano diría, ayúdame Carly, Augusto, el 70, 80, Juan, 80, Silvi, 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseña en todas las universidades del mundo sobre lo que hay que hacer en un país, en contra. Excepto acá en Argentina, porque acá en Argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas, justamente te dicen que el proteccionismo es la clave del éxito, justamente. Acaba de quemar todas las bibliotecas, los manuales, los libros y varios premios Nobel. Porque hasta ahora, el pensamiento oficial, el consenso general, era el libre comercio. Bueno, puede ser que en el mundo, yo no te sabría decir. En Argentina, la universidad pública, justamente todo lo contrario. Y que cualquiera que ponía un arancel, cualquiera que ponía un impuesto a la importación, trabas a la importación, estaba cometiendo un craso error que iba contra la eficiencia. Lo estás cometiendo por todo lo que nombré anteriormente, pero bueno, o sea, vamos. Contra el bienestar, contra los El peronismo siempre le encanta estar de espalda a los datos. salarios, contra... Y al pensamiento lógico, porque tampoco tengo que dar mucho dato. El audio normal de Kicillof se ve que está aumentada la velocidad. Sí, hermano, pero mirá, son 2 horas 30 minutos. Y vamos 40 minutos que en realidad los 20 primeros los tuve que adelantar porque era una introducción diciendo de que iba a decir cosas que nada, o sea, ya después vamos a estar escuchando. Entendeme que yo también tengo que hacer un directo que igual quiero hablar de varios temas y no lo quiero dedicar completamente a Kicillof. Y se entiende todo lo que está diciendo y le estoy parando cada 2 minutos explicando lo que él quiere decir, en caso de que no se entienda. Discúlpame, me gustaría ponerlo más lento, pero no quiero estar acá 4 horas hablando de Kicillof. Y lo estoy parando cada 2 segundos. Vos ahora vas a ver, seguramente llegás ahora hace un ratito y vas a notar que nada, lo estoy parando cada 2 minutos y estoy hablando 5 minutos yo. Entonces te imaginarás que no es lógico poder estar escuchando todo el tiempo esto durante ¿cuánto? Es una enorme discusión, pero ya no era una discusión. El pensamiento convencional, el pensamiento económico, casi unánimemente dice que esto que hizo Trump ayer es un pecado, una herejía y Lo es para Estados Unidos y para el mundo. un desastre. Hay que buscar muy profundo en algún lugar o muy atrás en el tiempo para encontrar... No, acá en Argentina hasta hace nada. Seguimos con unos aranceles, unos impuestos a la importación terribles. O sea, ¿de qué está hablando este tipo? O sea, ¿posta no sabe lo que hizo su gobierno? ¿Quién defiende este tipo de políticas y con qué teoría? ¿Él qué dice? Él dice, yo lo hago porque en realidad otros países nos ponen restricciones a nuestras exportaciones. Es como una venganza o como una respuesta. Algo infantil. Lo que debería velar es por hacer tratado de libre comercio con algunos países en específico. Yo no soy pro de libre comercio en su totalidad porque es cierto que hay países con los que no podés competir porque justamente las condiciones laborales hacen que, por ejemplo, al hecho de pagarle miseria a gente puedan tener precios que no tienen sentido. Por ejemplo, China es un país con el que no puedes hacer un tratado de libre comercio. Puedes hacer un tratado comercial, eso sí se puede hacer
en industrias que obviamente no tenés competencia, justamente. Pero no puedes hacer un tratado no puedes hacer un tratado de libre comercio con China, por ejemplo. Sí puedes hacer tratado de libre comercio con otros países, y me parece que es lo lógico que debería haber hecho Trump. No me parece copado esto, la verdad. No banco. O como un desquite de lo que le hacen otros países. Sí, y planteó una serie de asuntos aranceles que le ponen otros países que todo el mundo decía que no están fundamentados. Bueno, tampoco le vamos a tirar. Escuchá, otra cosa que podés hacer, Fede, si vos querés, es cada vez que yo le doy al play, ponerle, bueno, es un poco una paja, sí. Pero bueno, podés agarrar y poner el video un poquito más lento. Hoy estaba viendo un documento de Yo creo que hablo lo suficientemente rápido como para que puedas hacer eso y tampoco se escuche tan lento mi voz. como 200 páginas que escribieron explicando por qué ellos le ponen un arancel de 34% a China, pero dicen que China les pone un arancel del 70%. Como dicen, entre el tipo de cambio, el precio de la energía, bla, ¿Mi celular dónde está cargando? Gracias, mi vida. bla, 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 nos están haciendo una guerra comercial que no habíamos visto. Y todos los presidentes anteriores, incluye a Trump, versión 1, eran estúpidos, entreguistas, porque no defendían a Estados Unidos. Se dejaron estafar. Bueno, esto lo dice porque Trump dijo que los presidentes anteriores no eran justamente competentes y Kicillof asumió que se estaba nombrando al mismo también. Cuando está haciendo un paradigma que es falso. Está diciendo que Estados Unidos era libre comercio y ahora pone aranceles. No, Estados Unidos desde hace mucho tiempo ya no es libre comercio y viene poniendo aranceles desde hace muchísimo tiempo. Eso también es una cuestión que es falsa completamente. ¿de qué estamos hablando? Y de un cambio muy fuerte. Yo digo, ningún presidente, menos de Estados Unidos, hace algo así, de esta virulencia, de esta falta. Sí es un poco o sea, está yendo más profundo en las medidas y es mucho más de lo que antes se venía haciendo, pero no cambia la dirección en que estaba tomando Estados Unidos. Es más, vos querés otro dato interesante, Estados Unidos tiene déficit fiscal, lo cual es también un poco en contra de lo que justamente defiende Milei. Pero ¿cuál hay? O sea, el tema es un alineamiento político ideológico, que el reconocer un enemigo en común. Después las políticas van variando, y Milei no por eso va a dejar de bancar a Trump, porque es un alineamiento, como dije, político, al fin y al cabo. Ideológico, aclaro, no es una ideología en la cual estén de acuerdo en el 100% Trump y Milei. Milei es liberal y Trump es de derecha conservadora, si vos querés ponerlo así. Y obviamente hay diferencias. Por ahí es un liberal clásico. Trump no sabría definirlo, la verdad me chupa un poco un huevo la política internacional. Lo dije anteriormente, no soy experto en el tema. Tampoco soy fanático de clasificar a los presidentes. Sé lo que, por ejemplo, es Milei porque él mismo se autodefine y tampoco lo definiría en el caso contrario. Pero el tema es que por más de que hay varianzas en lo que vendría a ser su pensamiento, tienen un enemigo en común y por eso están alineados. Eso sería la lógica, justamente. El día que Trump falle a favor de países que estén, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Yendo en contra de nuestro país, ahí, bueno, podremos hablar de algo similar a lo que está planteando ahora Kicillof. Falta de inercia temporal y de consenso temporal si no tiene una urgencia. Ay, no, tiene un pin de Kicillof. Imágenes que se huelen, boludo. Si no está pasando algo complicado y grave a lo que hay que responder, porque es una medida muy dura. ¿Y qué es lo que está pasando? De esto hablé más extensamente el otro día. Y bueno, que hace tiempo el lugar que tenía Estados Unidos dentro de la economía mundial, dentro del concierto de los países y la geopolítica, lo digo más sencillamente, el lugar que ocupa Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y más fuertemente desde mediados de la década de los 70, que es el lugar de primacía, de hegemonía, el centro de un imperio, si me permiten decir, que se termina de consolidar cuando se cae Me lo envenenaste. el muro de Berlín, cuando se cae la cortina de hierro, donde aparentemente después de la Segunda Guerra había dos sistemas que estaban en confrontación y con la caída del muro queda uno solo, el otro se disuelve, o aparentemente por la disolución de la Unión Soviética se termina. De la gente de qué lado del muro a qué lado del mundo, o sea, a qué lado corría la gente del muro cuando se cayó. O sea, es fácil el análisis. O sea, tenías literalmente los dos sistemas. En un lugar se cae el muro, la gente corrió de uno a otro. Decime vos cuál es el mejor sistema. Y entonces queda un solo polo, un solo centro, imperial. No, estoy diciendo imperial. Me está envenenando mi novia, chicos. Me está dando mates con veneno. De la finanza, de la moneda, de la economía. ¿Qué te pasa? No, sí yo porque me atraganté con la yerba. Una principal potencia que está tan lejos que domina todo. Y eso es Estados Unidos. Bueno, hace tiempo que lo que está pasando es que esa realidad de posguerra, de la década de los 70 y de los 90, está desafiada, está cuestionada. Está cuestionada de varias maneras. De varias maneras. Una importante, obviamente, es el desafío del sudeste asiático y de China. Ya parece volver a ver, no un mundo unipolar. Un genocidio. ¿Se acuerdan? Fin de la historia, fin de las ideologías, el capitalismo como un régimen que va a traer mejoras para todo el mundo. Bueno, todo ese discurso y toda esa realidad se viene transformando muy rápidamente, muy dinámicamente. ¿Pero qué cree que es China, Kicillof? China no es comunista, claro, es capitalismo de amigos. O sea, es un capitalismo
con una... O sea, es un capitalismo con beneficios a aquellos que son justamente aliados del régimen. Porque al fin y al cabo no hay democracia en China. Entonces, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que es China justamente? Casi diría estrepitosamente, y hoy no se puede decir eso. Hoy China... El tema es que la importancia que tiene Estados Unidos es que además de ser una potencia que sigue siendo una potencia, es que la moneda de Estados Unidos, el dólar, se usa como moneda internacional. Es decir, es la principal divisa para hacer cualquier tipo de comercio internacional el dólar. El yuan no es tan... no se usa como medida tanto como se usa el dólar, por lo menos de momento. El día que cambie eso, que es una cuestión ya más de tradición, ahí sí podemos estar hablando de que hay una especie de corrida del eje, pero y tampoco quiere decir mucho, porque al fin y al cabo estás cambiando un capitalismo por otro. Compite, algunos dicen que ya pasó, otros dicen que dentro de un tiempo, entonces parece haber dos grandes potencias, no una sola. Yo te diría más dentro de un tiempo. Y sí, no, pero no son dos grandes potencias, hay varias potencias. Con un agravante, Estados Unidos, también para que tome nota Milei, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mayormente, quiero decir casi todos los años, pero para no exagerar, déficit fiscal. O sea, es una potencia... Tienes razón, tiene déficit fiscal, o sea, Estados Unidos. Pero no por eso quiere decir que justamente... El tema es que Estados Unidos tiene déficit fiscal, pero al imprimir billete, la demanda de billete supera justamente la oferta, por ende no tiene tanta inflación como un país periférico. Es como que, yo qué sé, creer que, no sé, vamos a decirlo así, si yo hago una fiesta para 1000 personas, van a venir 2 personas. Pues si a una persona, yo qué sé, vamos a ponerle conocida. Si Milei hace una fiesta para 1000 personas, se va a quedar corto. Entonces, si agranda las plazas para su fiesta, va a seguir entrando gente. En cambio, a mí me queda que me sobra gente. ¿Qué quiere decir? Que por más de que vos imprimas billetitos, si nadie los demanda, se te va a generar inflación. En cambio, Estados Unidos, hacer una divisa internacional, puede darse el lujo de imprimir más y solventar el déficit con impresión monetaria un poco más, porque sabe que al fin y al cabo hay gente que demanda su billete como tal. Deficitaria. Es una potencia tremendamente endeudada. Mirá, todos los países en este momento tienen deuda. O sea, creo que no hay ningún país que no tenga deuda en este momento. Y es una potencia que importa mucho más que lo que vende. El año pasado, el antepasado, que es el número cerrado, tuvo un déficit comercial, o sea, compra por encima de lo que le vende al mundo. ¿Cuánto? 1,2 billones, que son millones de dólares. Lo quiero decir así, Estados Unidos está en bancarrota. ¿Cómo? Para este tipo, posta, acaba de pasarse literalmente la historia por el forro del ojete y todo lo que se conoce, que es conocimiento básico, que es justamente que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran activos seguros, por ejemplo, y que el dólar es la moneda más confiable a nivel global y que se usa prácticamente para cualquier tipo de transacción a nivel internacional. Y por eso está diciendo que, ay no, porque tiene deuda y porque tiene déficit fiscal. O sea, y al mismo tiempo, paren. Piensen esto. Si el chabón dice que por tener déficit fiscal y por tener justamente una deuda, el país está en quiebra, ¿qué pensaba de su gobierno? Seguro que no eran los números de provincia de Buenos Aires. No, ojo, Estados Unidos tiene una deuda grosa. Está en bancarrota. Lo cual No está en bancarrota. también debería llamar la atención a Milei, porque refuta casi todas las explicaciones, las teorías de todo. Sí tiene un direccionamiento que tendría que modificar con el paso del tiempo si quiere ir, si no quiere ir en declive. Pero una cosa es comparar algo que está en menos 100 y que sigue bajando y una cosa que está en 28.000 y está haciendo menos 100, menos 100, menos 100, menos 100. Obviamente es una tendencia que te dirige obviamente al fracaso y a la quiebra en caso de aseverarse el rumbo que está dirigiendo el país, pero tenés un trasfondo muchísimo más amplio de donde podés tirar y justamente te hace que, obviamente, con el paso del tiempo puede ocurrir algo así, pero no estamos ni cerca de ver algo por el estilo, a no ser que se asevere muchísimo en el direccionamiento actual. Todo lo que dice. Pero en particular tiene déficit fiscal como casi todos los países del mundo hace muchísimo tiempo y no tiene inflación. Eso no quiere decir que sea bueno también, ¿eh? O sea, una cosa no quiere decir otra cosa. O sea, una cosa no quiere decir otra. Que muchos países, por no decir una gran mayoría de países, sean irresponsables con los ingresos y gastos, no quiere decir que ser irresponsable con tus ingresos y gastos sea algo positivo. No entiendo, o sea, ¿cuál es la lógica de plantear el lado positivo de gastar más de lo que te ingresa? No existe. O sea que el vínculo déficit fiscal-inflación, que para Milei es mecánico y obvio, por un tema de... ¿Por qué se dice que justamente la inflación es un fenómeno monetario? Es porque se juega el papel de la oferta y la demanda de billetes, justamente. Si hay gente que te demanda los billetes que estás imprimiendo,
no se genera inflación. El problema es imprimir contra la demanda. Es decir, que vos estés imprimiendo billetes cuando nadie los quiere. ¿Qué es lo que estabas haciendo vos y todo el gobierno de pelotudos que tenían a su alrededor, junto con tus dirigentes políticos, cuando estaban en el gobierno? Era imprimir papelitos de colores que absolutamente nadie quería. Si yo empiezo a repartir anteojos cuando estamos hablando de una sociedad que todo el mundo puede ver perfectamente, estos anteojos se los meten en el forro del ojete. De necesidad política y de ignorancia y de ideología. Bueno, no se ve en la práctica, no es así, no es así. No, en Argentina cuando imprimimos billetitos de colores, acá no existía la inflación. Ay Dios, es idiota. No es así. Y cubre ese déficit en buena medida con emisión. Uno puede decir, bueno, pero emite dólares. Bueno, pero entonces es una teoría que no funciona. Pero no... emisión contra... Ay Dios, tengo que explicarlo de vuelta. O sea, en serio, si hay gente que te demanda los dólares, es decir, que hay una demanda que satisface justamente la impresión de billete, vos podés imprimir billete. Porque hay gente que los quiere, esos billetes. Pero si no tenés esa demanda de dinero, en contrapartida a la inflación... en contrapartida a la impresión monetaria, se te genera inflación. Y otra cosa es que si ahora se empieza a imprimir más billete y la impresión de billetes supera la demanda de dinero, de dólar, lo que va a ocurrir es que seguramente de acá a unos cuantos meses empieza a subir el nivel porcentual del IPC, es decir, la inflación en Estados Unidos. Para algunos funciona, para otros no funciona. No funciona. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque estamos en un mundo donde el discurso oficial, donde ese centro del poder, de las finanzas, de la ideología, de la dominación, le decía a todos los países, miren, hagan este recetario, apliquen este recetario y les va a ir bien. Si es así como vos planteas, ¿por qué? Como vos acabas de decir hace un rato, casi todos los países tienen déficit fiscal. No entiendo, o sea, ¿te das cuenta que te estás contradiciendo con lo que dijiste hace literalmente 3 minutos? Si hay una ordenanza global que les dice a todo el mundo que tengan superávit fiscal, ¿por qué la mayoría de países no tienen superávit fiscal? Eso se llamó en su momento el consenso de Washington. ¿Le suena así? En los 90, 10, un recetario, 10 recetas de cosas que tenían que hacer todos los países para que les fuera bien, particularmente los países subdesarrollados. Argentina, durante la mayor parte del tiempo, sobre todo en los 90, con Macri, con Milei, aplicó ese recetario. No durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero desde que apareció eso, básicamente no se respetó porque hubo una crisis increíble por aplicar esa receta. Pero bueno, fracasó. Fracasaron las recetas, se ven sus resultados. Decime ahora, ¿por qué en Argentina, que llevamos ya más de un año sin imprimir billetes, que obviamente todavía sigue habiendo un excedente de dinero en la economía en circulación, por encima obviamente de la demanda de pesos argentinos en la economía, que obviamente eso es lo que sigue generando que todavía se produzca inflación, ¿por qué la inflación está bajando? ¿Por qué el hecho de tener superávit fiscal y no imprimir billetes a rolete hace que la economía se vaya sanando con el tiempo? Es decir, que justamente la inflación decaiga. Curioso, ¿no? Si lo que dice es correcto, ¿por qué la experiencia empírica justamente te contradice, ¿no? Y el propio país, que es el que daba cátedra de qué es lo que había que hacer, en particular libre comercio, no poner tarifas, no poner restricciones, no poner... Que no venía cumpliendo eso desde hace muchísimos años. Dios mío, este tipo vive en la luna. Barrera, no poner aranceles. Acaba de decir, acaba de reconocer que eso no sirve más, que hay que hacer otra cosa. O sea que estamos... 90 Macri, Milei, como que faltan cosas en el medio, ¿no? ¿Será porque eso es que estamos así? Bueno, en parte sí. En una etapa donde a nivel económico, muchas dificultades. Quiero poner un rengloncito más porque hace al futuro, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar. Yo creo que una de las cuestiones del último tiempo, lo desarrollé en esa charla en varios lugares más, como una opinión que me parece que es disruptiva, pero que es interesante. Hace mucho tiempo lo que empezó a pasar, sobre todo desde la crisis de 2008, de Lehman Brothers, sobre todo desde ahí, está pasando algo a nivel del planeta, de casi todos los países y casi todos los gobiernos, que es que es muy difícil que un gobierno, que determinado ciclo político le vaya bien, desde 2008, es difícil. Como que el mundo está incierto, está cambiante, y es difícil llevar adelante un proyecto nacional. Sí, porque te lo voy a decir así. Primero están ustedes que se mandan todas las macanas del mundo, que te dejan un estado quebradísimo, chopija, con 20.000 monos metidos en toda parte del estado, así como infiltrados que no sirven para un choto y no los podés echar, que son justamente los empleados públicos de planta permanente, con un montón de organismos nuevos que no sirven para una verga, como todo lo que fue el INADI, el Ministerio de la Mujer y todos los ministerios chotos y secretarías pelotudas que crearon, que mientras que se eliminaron de la parte nacional, vos, pedazo de porro, hijo de puta, las creabas su sección en lo provincial para absorber absolutamente toda la gente que era despedida del público, despedida entre comillas porque no se puede despedir a esa gente, lo que se hizo justamente es finalizar los contratos que estaban vencidos justamente y no renovarse. Y después cada vez que justamente no está ese modelo de país, o sea, ese modelo de gobierno chotísimo que te hace pija todo, los tienen a ustedes de oposición intentando hacer
cualquier cosa con tal de que el gobierno se vaya a la mierda. Entonces, como gobierno son una verga. Y cuando no son gobierno son lo más antidemocrático que existe en el mundo, intentando incendiar el país cada 2 minutos. Entonces, ¿por qué Argentina no puede avanzar? Justamente por ustedes, pedazos de mierdas con pata. ¿Qué querés que te diga? Y me refiero a proyectos de un lado y del otro, por decir así. Así el que viene a decir yo voy a hacer una política nacional, popular, soberana, tiene dificultades. Y el que dice yo voy a hacer una política liberal de privatizaciones, también tiene muchas dificultades. Mírenlo en el ciclo político, Bolsonaro, Lula, y ahora mírenlo en el ciclo argentino. Nosotros, nuestro gobierno, Néstor y Cristina, después Macri, después el gobierno de Alberto, después el No se incluyen en el de Alberto, pero si eras gobernador por la misma lista. gobierno de Milei. Parece que está difícil. ¿Cómo le gusta despegarse de Alberto? Me encanta eso, porque es como preguntarle a un Kirchhoff qué votó en el 2019 y reíte nomás. O sea, procede a reírte. Está difícil ubicar una política que dé una respuesta y que dé un resultado y que sea exitosa y que cumpla con las expectativas. Me estás jodiendo, hermano. Baja la inflación, bajó la pobreza, bajó la indigencia, bajó el riesgo país. O sea, vos me estás jodiendo que no hay una dirección correcta, no hay ya datos empíricos que te dicen que este direccionamiento es el correcto. Que es literalmente todo lo contrario a lo que venía ocurriendo con tu gobierno pelotudo, que se dedicabas a crear secretarías de género y a hacer el DNI con la X y decir que a la inflación se la combate con justicia social. Dejate joder, hermano, sos un idiota. Está difícil, El universo es muy confuso, está un mundo muy complicado. Obviamente, empiezo desde acá porque me parece que es pero muy complejo y desafiante encontrarle el agujero al mate. Cuando uno mira a escala internacional este último tiempo, es muy difícil que un gobierno relija. Esto no es Eso es correcto, pero también tenés algo que es el tema de la pandemia. La pandemia, todo lo que fue el COVID, el bicho y todo lo demás, hizo que gran parte de los gobiernos que estuvieron durante justamente lo sucedido no sean reelegidos. Es una cosa que es curiosa analizar y es correcto que muchos de los últimos gobiernos no tuvieron reelección, justamente por su tratamiento a la hora de justamente la crisis que fue el COVID. Al fin y al cabo fue algo bastante jodido. Reivindicatorio lo que nos pasó acá, ¿no? Que ahora voy a... Que obviamente, claro, que sea algo determinante para el voto de la gente no quiere decir que podemos echarle la culpa absolutamente de todos los fracasos que tuvo la economía durante esa época y justamente por el tema este en particular. Voy a hablar un poco, pero es muy difícil que un gobierno, sea de derecha o sea popular, consiga el apoyo para continuar. Le pasó al propio Trump, que perdió, no pudo reelegir, intentó, perdió, vino el otro gobierno, perdió, y después vino Trump. Veremos ahora cómo sigue. Bueno, también eligieron a un viejo senil que no sabía ni dónde pararse y obviamente eso repercutió. Es más, si te fijas, la gente que votó a Biden no votó a Kamala Harris. O sea, Trump no ganó por justamente, ¿cómo se dice esto? Trump ganó justamente porque mucha de la gente que votó a Biden decidió votarlo a él y no a Kamala Harris. Pero creo que una parte de esta respuesta tan violenta o directamente no votar a Kamala Harris, vamos a decirlo así. Tiene que ver con que haciendo más o menos las cosas dentro del manual o dentro de las alternativas que se veían como posibles, hablo de los países centrales, ¿no? Más para un lado, más para el otro, no salía bien. Y eso va a otra cuestión que también quiero marcar, y es importantísima para hablar de lo que viene más adelante, que es que pareciera que un gobierno nacional, que un presidente, que un gobierno, está cada vez con menos instrumentos. Me explico. Entre los paraísos fiscales, las criptomonedas, no la estafa de Milei, las criptomonedas, no la estafa de Milei, que eso no es ni una criptomoneda, eso es una estafa. No es un tema monetario. Estamos hablando de otra cosa. Pero hay criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Privados que emiten instrumentos de pago, medios de pago. No había. Hay paraísos fiscales, lugares donde uno no yo, pero varios de los que se hacen. No aclares que oscurece, no aclares que oscurece. No, por ahí. Tiene que aclarar que no es él, curioso. Se pone una empresa y entonces no pagas impuestos. Y después te dicen, le hace Rigi, que la única manera de que hagan una inversión en el país es no cobrar impuestos. No es no cobrar impuestos, es hacer una exención de impuestos porque los impuestos que tenés en el país son ridículamente altos, tanto que las inversiones en Argentina son muy costosas de conseguir. Que venga una empresa exterior a invertir en la Argentina es tan difícil como que una persona que tiene un ahorrito decida, en vez de, yo qué sé, comprar dólares y tener el ahorrito en dólares para que no se le vaya a la mierda, agarrar y abrirse un kiosco. ¿Por qué? Porque las condiciones en el país no están dadas. ¿Por qué? Porque las condiciones impositivas son una verga. Entonces, no te dice no cobrarle impuestos. El RIGI en ningún momento te dice que no le vas a cobrar impuestos. Es una cuestión de que hay un apartado fiscal diferente, que es muchísimo más jugoso, que tiene un montón de cosas que no tiene la gente que hace una inversión común. Porque si no se van a otro país donde cobran menos impuestos y hay una carrera... Pero es correcto, vos competís con un montón de otros países. O sea, vos al fin y al cabo no te das cuenta, Kicillof, que Argentina, a la hora de competir por inversiones, compite con un montón de otros países con un montón de
cuestiones fiscales, o sea, con condiciones fiscales mucho más copadas que las que tiene la Argentina. Entonces vos tenés que hacer que las empresas vengan a invertir en tu país, porque al fin y al cabo eso es generación de empleo genuino y crecimiento de la economía. Y para hacer eso tenés que ser mucho más, mucho más atractiva para aquellas inversiones. Y para hacer eso tenés que ofrecer unas mejores condiciones, que esas mejores condiciones son menos impuestos, pero no es cero impuestos. Hacia abajo de los impuestos. Y esto no es solo un hecho argentino, es mundial. La queja con los paraísos fiscales, se llama finanza en la sombra, ¿no? Quejarte de que exista un paraíso fiscal es quejarte de que existe, o sea, es ser un pito corto y quejarte de que hay gente que tenga el pito más grande que vos. Hermano, bajate los impuestos si querés atraer a justamente las inversiones. Si no, sos literalmente el gordo incel que está quejándose porque no vienen las minas a cogérselo. Sí, Andá al gym, cambia tu rutina, preocupate por no leer a Ovo y por ahí el día de mañana te vas a coger a una mina. Así funcionará. Pero no, es el típico gordito que lo tenés ahí diciendo que todas las minas son putas y porque no se lo cogen a él. Justamente. Los bancos en las sombras, con todos estos movimientos turbios, transnacionales, globalizados, pasa a nivel internacional. Lo voy a decir más fácil. Aún a las principales potencias del mundo les cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle... Es que el rico se puede ir a la mierda. El rico se puede ir. Entonces, si vos querés que haya gente rica en tu país pagando impuestos, que es justamente pagan mucho más impuestos que una persona común, de por sí, por defecto, vos querés exprimirlo, cuando se va a dar cuenta que lo vas a exprimir, se va a otro lado. Y así funciona. Vos tenés que hacer que haya impuestos que sean lógicos. Tampoco un paraíso fiscal, pero que sea lógico. Que una empresa diga, bueno, o sea, puedo invertir acá, me podría sacar una buena ganancia, me sirve, voy a poner una inversión en este país. Es algo tan básico que sorprende que, bueno, ya a estas alturas la idiotez de Kicillof no sorprende a nadie. Es un retrasado mental, pero bueno. Impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Que esto del fenómeno que tenemos acá, vergüenza. Alguien que hizo la plata en la Argentina con trabajo argentino se va a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Vergüenza. Vergüenza nos debería dar los impuestos que tenemos en Argentina para que una persona que vive en Argentina, que hizo su crecimiento de su empresa en Argentina, decida irse afuera. O sea, es al revés. Vergüenza nos debería dar los impuestos que tenemos, pedazo de pelotudo. Vergüenza. Que solo lo que paga Galperín en impuestos sirve para mantener a todo lo que vendría a ser los militares acá en Argentina. O sea, es una locura lo que garpa ese tipo a nivel empresa en la Argentina por impuestos. Y encima le querés sacar de su plata, de su ganancia, de lo que recibe de su dinero, de su bolsillo. Una cosa es, obviamente, los ingresos de Mercado Libre y los impuestos que paga Mercado Libre. Y otra cosa son, obviamente, los impuestos que paga como persona. Pero bueno. Que ya no paga suficiente por Mercado Libre el tipo. Dejate joder. Pero le pasa a todos los países del mundo, a los países más desarrollados, que se le van a vivir. ¿Quién aporta más a la sociedad? Decime, ¿este enano mogólico o Galperín? Yo, si me ponen acá una plata y decís, bueno, che, a uno se va a Marte, ¿no? Se va a Marte, desaparece de la faz de la Tierra. Y el otro se queda, yo te pongo toda a que se quede Galperín y este enano de mierda se vaya del país, del universo. Gente que ha hecho fortuna a otro lado para no... Porque este enano de mierda no pagó un puto impuesto. Es más, es un parásito que vivió toda su vida del Estado. Jamás del privado. Porque no sirve en el privado. Este es un idiota. No te sirve para nada que no sea la política. Este tipo lo sacás de la política y te pone a hacer malabares en el semáforo y encima se le caen todas las pelotitas. No pagar impuestos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para recuperarlo tenemos que bajar nosotros los impuestos. Y hay una carrera de ir bajando impuestos. Entonces, con esa lógica... Sí, no, pero no es una carrera de ir bajando impuestos hasta tener impuestos negativos. No se puede, porque tenés que financiar un Estado al fin y al cabo. Entonces, se baja lo que se puede para mantener el Estado que tenés y se recorta las partes del Estado que se tienen que recortar, como los ministerios mogólicos de la mujer y la secretaría que vos armaste ahora en provincia. A los más ricos, a los más poderosos, a los que tienen mayor riqueza, patrimonio, ingreso y poder adquisitivo, no le puedes cobrar impuestos porque tienen la capacidad de relocalizar, de esconder, de evadir, de ocultar, de eludir, y excepto... ¿Qué querés, boludo? ¿Los agarramos? No, te propongo algo. Vamos a agarrarlo y lo vamos a encadenar a la tierra. Nueva ley. Vamos a ir con cadenas. A los ricos los vamos a encadenar al piso para que no se puedan ir a otro... ¿Cuál es la solución a ese problema? Si la persona que tiene mucho dinero tiene la posibilidad de irse a la mierda porque les pones impuestos altos y cuando le subís los impuestos, obviamente por obvios motivos, porque nadie es tarado, se va a ir a la mierda, ¿cuál es tu solución a ese problema? Subirle más los impuestos a una persona que ya se te fue a la mierda. Sos idiota, hermano, te falla el cerebro. ¿Cuál sería la solución? Bueno, vengan, hagan acá, pero cero impuestos. No, cero no, tarado, no es... ¿Qué quiere este tipo? O sea, es un idiota, ve en blanco y negro, no existe un gris en su cabeza. Materia gris no hay en su cabeza, eso sí, lo afirmo desde ya.
Pero ¿de qué estás hablando, hermano? Obviamente hay que generar unas condiciones para que por lo menos no se te vayan a la mierda los que se te están yendo, hermano. Es obvio. El resultado o la solución es peor que la enfermedad. El problema es no Vos sos un enfermo y la enfermedad. Disculpame, así te lo digo. poder cobrarle impuestos. Otra cosa, Uno, vos como persona sos un enfermo mental. Y segundo, vos como político sos la enfermedad de este país. ¿Qué querés que te diga? es asumir que no, como no puedo cobrarle, ni lo intento. Eso ¿Cómo que ni lo intentás? Si ya lo intentamos, se lo sigue intentando. ¿Por qué te crees que Galperín no volvió a la Argentina a vivir? es mi ley. Otra vergüenza. No poder plantarse ante ningún poderoso, ante ningún rico. Plantátele. ¿Y qué te sirve plantártele ante el poderoso, ante el rico? ¿De qué te sirve? ¿De canchereo nomás? Si se te va a ir a la mierda igual. Ah, pero yo me planté. ¿Y perdiste cuánto en ingresos del Estado ahora? Gracias a que te plantaste. ¿De qué me sirve como acción el hecho de que te plantes y el resultado va a ser menos financiación en el Estado? Porque ese rico al que le subiste los impuestos se te fue a la mierda. Ah, pero miren cómo me planta el rico. ¿Qué es? Pues canchereo nomás. Y eso es el peronismo hoy en día. Porque propuesta ninguna. Puro canchereo mirá cómo la tengo de grande. Mirá que te voy a subir los impuestos. Y, che, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué no estás acá? No te puedo cobrar impuestos ahora. Y eso es lo que vos haces, hermano. Ante nadie. Y tenés a todos estos down que le aplauden encima. Y decir que nuestra solución es que hagan lo que quieran, como quieran, sin contribuir. Que no, boludo. Ay, ¿quién está diciendo eso? Ni siquiera Milei. Si se le sigue cobrando impuestos a la gente y encima una locura de impuestos se siguen cobrando en este país y justamente por eso todavía no vienen inversiones a lo loco. Sí, las que vienen por parte de una exención impositiva que es el RIGI pueden llegar a venir bajo unas condiciones diferentes, pero todavía no vienen inversiones de cualquier tipo. Sí hay una estabilidad por la cual obviamente las inversiones en Argentina ahora se aumentaron, porque una cosa que es muy importante para las inversiones no solo son las condiciones fiscales, sino la estabilidad económica, el hecho de que vos sepas que no te van a afanar tu guita ni te van a expropiar tu empresa, que es algo que ganó gracias a la confiabilidad que tiene Milei. Pero dejando de lado eso, ¿qué cambió? Nada de una riqueza que es de todos, porque uno dice, pero qué bueno la plata ¿Qué tuyo? Dejá de afanar guita, hermano, dejá de robar. de ellos. Sí, la inversión es de ellos, pero la riqueza es del subsuelo argentino, es de Pero vos qué hiciste, hermano, pero del subsuelo argentino, pero la cobrás, ¿quién la cobra? Vos la cobrás, hijo de puta, dejate joder. todos. Así que sobre esa. Entonces, para terminar con este tramo, está difícil gobernar y dar respuesta a escala internacional. Pareciera que los instrumentos clásicos, yo voy a contar algo que no sé si es una infidencia, pero a mí me tocó ir algunas veces al G20, o con Cristina como ministro de Economía, o en vez de Cristina cuando ella no pudo ir, y hablaban los presidentes de los países más ricos del mundo. Y decían esto, decían, hay inmigración europea, ¿no? Inmigración, viene gente que tiene pasaporte europeo, sea ciudadano de primera, pero viene como inmigrante, escapándose de una situación, a buscar trabajo, no consigue. ¿Qué me pide? Me pide más estado de bienestar. Me pide salud, me pide educación, y cada vez me piden más. Y yo no tengo de dónde cobrar. No puedo cobrar porque se me escapan y es imposible capturar la renta, las riquezas más grandes. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer? Que los encadenamos, te digo. Si el rico tiene la posibilidad de irse a la mierda, ¿por qué te crees que hay tantos youtubers en Andorra, por ejemplo? Y cuando vos a un influencer español le decís, che, mirá que si te vas de España no vas a poder tener acceso, yo qué sé, a los hospitales públicos. Le chupa la pija, si no va a consumir nada público en España, justamente el youtuber. No necesita nada de Estado. Es que es inviable, Darío. O sea, literalmente es inviable. O sea, ¿qué vas a hacer? Los atamos, los encadenamos, los metemos presos, los obligamos a que paguen impuestos el 100%. ¿Qué haces? ¿Qué podés hacer? Si justamente se te van, ese es el problema. Porque me encanta plantear el problema, pero jamás una puta solución. O sea, el problema, entre comillas, porque no me parece un problema que una persona decida ir a un lugar donde le cobren menos impuestos por el hecho de estar ahí. Es imposible hacer un sistema justo, equitativo, progresivo a los países centrales. Imagínense a los países periféricos, a los países en vías de desarrollo. O sea que estamos en un momento de mucha complejidad. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Nosotros acá, No va a dar ninguna solución al problema. en Argentina, después de Perón, después de la época desarrollista, hablamos de una desindustrialización, ¿no? Que fue una desindustrialización feroz. Un intento fuerte de cambiar la estructura productiva de un país que era un país industrial. Una, digamos, protopotencia industrial o en su nivel en Latinoamérica, en la región, una suerte de potencia o de... Si vía financiación pública incentivás una industria, en el momento que le sacás la financiación pública, esa industria se vuelve a contraer, porque se estaba expandiendo de una forma artificial. Eso siempre es así. O sea, es como la obra pública. En el momento que dejas de inyectar guitas, se termina el empleo de obra pública, justamente. Entonces, no te sirve nada expandir la industria si el día de mañana, por el hecho de únicamente dejar de financiarla desde el Estado, lo único que haces es que se vuelva a contraer al nivel que debería haber estado en un primer momento, justamente. Es al pedo todo lo que es industrialización. de país.
Y cuando vos generás producto interno, lo que haces es que justamente sea ese producto, obviamente, una cagada a comparación con el que hay afuera. ¿Y por qué? Porque no tiene ningún tipo de incentivo a competir, porque obviamente no existe la competencia. Listo, ya está. Industrializado. Y bueno, ¿cómo se destruyó la industria argentina? Con dos elementos: política económica neoliberal, política económica de desindustrialización, apertura de las importaciones, el chistecito de la silla de industria nacional e industria extranjera, que lo nacional era más caro, una campaña cultural contra la industria nacional. Cualquier semejanza con lo de ahora es continuidad, no No existe eso, no es así. semejanza. Es lo mismo el proyecto de la dictadura en materia económica que el proyecto de Milei. Decime, si no es más caro, ¿cuál es el problema de abrir las importaciones? Y en esa oportunidad, No es que no pueden competir. ¿Y por qué no pueden competir? Porque es más caro. Ay, no, pero a nivel tecnológico. ¿Y por qué no hacen innovación en lo tecnológico? ¿Y por qué no tienen que competir? Ay, Dios. Es que es tan fácil, boludo. con, El neoliberalismo son los amigos que uno hace en el camino, Arcángel. además, romper y destruir la malla de contención, la fuerza política, la capacidad militante, el proyecto, las expectativas, las ideas, básicamente con, bueno, lo que conocemos porque estos días estuvimos hablando bastante, que acompañó, precedió y justificó esa política económica que fue la política genocida de la represión, de la desaparición, de la persecución, ¿no? O sea, la dictadura militar, para llevar adelante, porque esto que quede muy claro, para llevar adelante ese proyecto político, llevó adelante el proceso de terrorismo de Estado y represión que todos conocemos, que hasta ahora y todavía, ¿no? Porque que quede claro, por más que Milei en las redes, por más que digan, que saquen documentales truchos, que traigan a no sé quién a decir cualquier cosa, en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que en toda la Argentina sabemos que fueron 30.000. Ahí lo tenés. Es un eslogan que vos, como político mediocre, decís y sabés que toda esta gente te va a aplaudir con el ojete porque, bueno, es lo que quieren escuchar. No fueron 30.000, aclaremos. Pero bien, con ese hecho cruento histórico, desindustrializaron y empezaron a desindustrializar el país. Diciendo que no fueron 30.000. ¿Qué dice la principal potencia mundial? Estados Unidos. Estamos China, concretamente. desindustrializados. Nosotros también. Y yo creo que si esto se convierte en una discusión más general, casi todas las potencias. ¿Qué paja mental se hacen con la industria, ¿no? Con las fábricas? Cuando gran parte de lo que vendría a ser las empresas que hoy en día son líder, justamente no necesariamente son fábricas. Justamente son cosas intangibles, software, aplicaciones, justamente redes sociales. O sea, sí que existe, obviamente, siempre va a seguir existiendo lo que es la industria, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo físico como tal. Pero qué paja mental se hacen con eso, ¿no? Occidentales, Europa, también sufrió una inmensa desindustrialización. No fue como la nuestra, que fue una desindustrialización planificada, forzada, una reubicación de Argentina y una apropiación de los bienes colectivos de la Argentina. Fue un proceso que lleva mucho tiempo de relocalización de la industria. Mira, yo voy a decirlo así. En un estado en el cual vos, por ejemplo, bajes los impuestos a los que están acá, ¿no? Digamos, vamos a decirlo así, bajes los impuestos y abras las importaciones, si lo que es la industria argentina desaparece porque no puede competir, me parece que esté perfecto. Porque significa que el producto que estaban dando en un primer momento era un agarre, lisa y llanamente eso. Obviamente vos tenés que darle tiempo a que se actualicen, obviamente. Tenés que avisar que vas a abrir las importaciones y al mismo tiempo tenés que hacer que puedan competir bajando los impuestos a los locales. Lógico, ¿no? Porque tampoco es cosa de abrir las importaciones sin ningún arancel y seguir cobrándole impuestos millonarios a lo que vendría a ser las empresas locales, porque ahí también estás desfavoreciendo a uno de los dos. De mudanza, ¿no? La industria que estaba en Estados Unidos, ayer el hombre de la automotriz hablaba de la industria automotriz norteamericana, lo que hoy se conoce como cinturón del óxido. Oyeron hablar, son todos los galpones, todas las fábricas automotrices norteamericanas, hoy galpones vacíos y oxidados. Porque no se producen automóviles, o muy poquitos, en Estados Unidos. ¿Dónde se producen? En los países del sudeste asiático. Esto empezó hace mucho tiempo con Japón, siguió obviamente con Corea, bueno, fue recorriendo una serie de países y finalmente hizo pie en China, de manera masiva, con muchas particularidades. Era como una búsqueda de mano de obra ¿Pero Tesla no está en Estados Unidos? barata. No sé, hablo desde la ignorancia de esto, ¿eh? Prácticamente como todo el discurso de Kicillof. De mano de obra barata, disciplinada, salarios bajos. Entonces relocalizaban la cadena de montaje, la industria fordista, digamos, en los países donde el salario era muy bajo. Y se producía, ¿y quiénes? Empresas norteamericanas, alemanas, europeas. Mandaron toda la producción industrial, fabril, al sudeste asiático. Eso incluye, bueno, podríamos decir Singapur, Vietnam. Podemos seguir un rato largo mencionando países donde se relocalizó la producción. En un momento, en los 80, por ejemplo, todo decía Made in USA. Ahora el Made in USA para lo textil no está, para los juguetes, para los plásticos, para la electrónica, para la automotriz. No está más. No hay más Made in USA. Pero son empresas norteamericanas que producen en otros países a salarios bajos, mucho más bajos que en Estados Unidos. Entonces más competitivos. Les convenía mandar la producción ahí,
con todo lo que implica después el flete, traerla en barco, era mucho más barato que producirlo en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se desindustrializó. Y si se desindustrializó, importa casi todo. Este es el problema. No produce los bienes que consumen los norteamericanos, sino que los importa. Correcto, correcto. Y además tiene... Tesla está en Texas. Sí, sí, bueno, también, obviamente, esto es como todo lo que dice Kicillof, es que es blanco o negro. O sea, ya directamente Estados Unidos no tiene industria, lo cual es una locura. Tiene un montón de industria. Pero sí es cierto que a gran parte de las empresas les conviene hacer sus fábricas en otras partes del mundo. Y justamente porque, nada, son más baratos. Pagan menos salarios, porque son países más pobres. Justamente ahora no es el caso de China, no sé qué estamos hablando de China, periferias, es decir, pueblos de China y demás donde todavía no está desarrollado como tal y digamos que los derechos laborales siguen siendo inexistentes. Tiene un problema de cobrar impuestos, de sostener, entonces gasta más de lo que le ingresa. Y para gastar más que lo que le ingresa, coloca deuda. El principal, no sé si todavía, pero histórico acreedor de Estados Unidos es China, que le prestaba a Estados Unidos para que importe bienes de China. Bueno, pero dense cuenta, es un despelote. Estados Unidos, el principal país capitalista, no tiene producción industrial, no fabrica lo que consume, se fabrica en otro lado. Esto es lo que está denunciando Trump. Y todos los efectos colaterales que tiene esta situación. Y Trump, y en esto es una novedad, por eso, sin evaluar si va a salir bien, si va a salir mal, todos los efectos, porque ¿qué dice? Le clavo un arancel, hoy producir en Estados Unidos esto sale 120, pero lo traemos de China que sale 100. Si yo le pongo un arancel de 35, ¿me siguen? Sale 135. Entonces lo puedo empezar a producir en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Lo dijo ayer. Se van a erradicar inversiones, se van a erradicar tantas empresas, vamos a volver a producir productos industriales en Estados Unidos, algunas empresas que se fueron van a volver, va a haber más trabajo, va a haber mejor salario. La cara de tipo, la cara de este tipo. Empresas que se fueron van a volver, va a haber más trabajo, va a haber mejor salario. Estás pensando. Habrá una transición, alguien de ahí dijo un año y pico, pero va a terminar ahí. Va a tener que volver atrás con la medida porque obviamente es insostenible. Bueno, hasta acá lo que es este tema. Vamos a dejar el caso de Kicillof acá, 1 hora, 2 minutos. Mucho para ver. Excelentes de Uruguay, me encanta, muchachos, no hay que aplaudir, hay que escuchar. Ay, Dios. Bueno. Hasta acá lo que es el tema vamos a dejarlo por acá. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Un like, un comentario, se agradece mucho para que el video se recomiende y llegue a más personas. Y bueno, nos vemos al costado, hasta luego.